Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su canal Ya tu negocio a un nivel superior. Estamos muy contentos con Local 3, muy emocionados de que nos hayan tomado esta invitación, muy honrados de que ya estuvimos platicando un ratito por acá, entonces que nos hayan aceptado esta invitación. Muchísimas gracias por la oportunidad. Enrique, Diego, muchas gracias por el tiempo. Entonces, si podemos empezar en primer lugar, Quique, si nos puedes platicar un poquito de qué es Local 3 como tal, qué hacen, a qué se dedican, y ahorita seguimos, ¿va? Pues gracias, Eric, primero por la oportunidad de estar en tu espacio. Diego y yo somos 2 de 3 socios de una firma de arquitectura y construcción que se llama Local 3. Nos dedicamos básicamente a diseñar y ejecutar en diferentes escalas. Tenemos desde diseño de objeto, arte objeto, diseño de mobiliario, intervención de espacios, interiorismo, hasta la concepción ya de un espacio más grande como puede ser casa habitación, oficinas de hasta 1500 metros, por ejemplo. A lo largo del tiempo justo hemos descubierto que estas actividades son las que más nos gusta hacer y las que mejor nos salen. Ok, perfecto. Diego, cuéntanos un poquito dicen que son 3 socios, ¿no? Sí, así es. Antes de seguir un poquito con ya qué hacen de forma de que han construido y demás, ¿desde dónde se conocen? ¿Cómo crean toda esta historia? ¿Cuántos años llevan ya? ¿Desde dónde nace todo este concepto de Local 3? Claro, Eric. Pues es chistoso, nos conocemos desde la carrera, ¿okay? Estudiamos en la Facultad de Arquitectura los 3, y bueno, el inicio fue, pues para mí me gusta, es muy bonito, porque se nos ocurrió la idea de empezar a hacer algo con impresión 3D. Entonces, okay, en ese entonces había un auge en la impresión 3D, parecía ser que iba a ser una tecnología revolucionaria. Entrando de lleno, porque me imagino que hace ya 6 años, 7 años, sí, no había nadie. Sí, y justo en México había poco de eso, entonces creíamos que iba a ser una buena idea, entonces compramos una gran impresora. Era como la impresora más grande en la impresora. Y creíamos que iba a ser fácil el camino, okay, cosa que no fue. O sea, la curva de aprendizaje fue gigante, pero así fue como iniciamos, ¿no? Como buscando meter la impresión 3D dentro del diseño, okay, y la arquitectura. Luego nos dimos cuenta que no era un buen negocio, okay, y decidimos como empezar a hacer proyectos juntos que nos iban cayendo en el momento. Y fue así como un poco inició nuestro despacho. No nos llamamos Local 3, tenía otro nombre, pero fue como el inicio de cómo empezamos a trabajar juntos haciendo arquitectura y bueno, un poco antes de eso, diseño en impresión 3D. Ok. ¿Cómo es este camino de alinear tres chavos de universidad con toda la hambre de salir y, pues por un lado, querer aplicar, me imagino yo, lo mucho poco, ¿no? Que decimos acá que se enseñan en las universidades, y realmente alinear la ambición, las personalidades, los métodos de trabajo, que pueden tener 3 personas distintas, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Nos conocemos desde la universidad, lo cual hizo un poquito más fácil las cosas. Siempre empezar una aventura de cualquier tipo, sobre todo en negocios, con gente en la que confías y gente con la que te llevas bien, ayuda, pero al mismo tiempo esta confianza, esta relación tan cercana que tenemos a veces complica las cosas porque nos conocemos más y sabemos de qué pie coge cada uno, ¿no? Un poquito complementando lo que decía Diego, en su momento empezamos con la impresión 3D, como con esta imprenta 3D, un poquito del diseño mezclado, pero los 3 seguíamos teniendo como actividades profesionales porque no nos atrevimos a dar el paso, okay, tan fuerte en ese momento. Rodrigo, nuestro otro socio, trabajaba en una constructora, entonces se volvió un poquito parte de su personalidad que se refleja ahora en nuestros roles. Diego trabajaba en un despacho de diseño exclusivamente. A partir de estos trabajos justamente yo estaba empezando a buscar trabajos, tenía un par de clientes y la verdad es que me sobrepasaban, y teniendo ya a mis 2 socios como al lado, pues era, oigan, tengo este proyecto, ¿me ayudan? Sí, vamos a hacer esto, ¿no? Hasta que en un punto decidimos dejar pues los trabajos que teníamos y empezar a dedicarnos no tanto a la impresión 3D, sino ya un poquito más a la ejecución, al diseño y a la ejecución.
Y fueron los clientes que casi que iban saliendo, ¿no? Y Sí, se exacto. encontraban Tuvimos la suerte de que uno de nuestros primeros clientes fue Grupo Modelo, y lo cual te da una credencial súper fuerte, ¿no? Ellos tienen en particular, desde que, siempre han tenido, pero desde que los absorbieron AB InBev, que es una empresa de cervezas a nivel mundial, creo que la más grande, tienen métodos de seguridad, procedimientos, construcción como muy, muy estrictos. Entonces, que tú llegues con esa credencial a algún lugar, pues te abre puertas, ¿no? Y ahí tuvo que ver un poquito con una cualidad que yo he estado descubriendo hasta ahora, una cualidad de la carrera, ¿no? Como mencionabas hace ratito que platicábamos, es una carrera muy social y no te das cuenta del impacto que tienen las relaciones que tú vas construyendo, ¿no? Tanto en la universidad como en los trabajos godines, por así decirlo, que tuvimos. El primer paso no es tener la ambición de un negocio, la ambición de crecer, de ser independiente, de tener dinero, sino es tener una actividad profesional como impecable y aparte una buena relación. Como mencionas al principio de la pregunta, tenemos personalidades muy diferentes. Y mientras Quique es más pegado a ese tema de tener un corazón muy, muy noble y todo, yo soy más rígido, ¿no? Yo sí quiero tener como esa visión de que estamos creciendo en la empresa y entonces luego esos conflictos de personalidad se notan. Pero es parte de, siempre le hemos dicho, o sea... ¿Y cómo trabajar con eso en el día a día? ¿Cómo solucionan un caso así, por ejemplo? Es que es como un matrimonio de tres, o sea, suena chistoso, pero es un matrimonio de tres, y entonces tienes que aprender a lidiar con la personalidad de cada uno, y es chistoso porque en el mismo día nos podemos estar peleando y felicitando y teniendo desde una discusión hasta una risa, ¿no? Literalmente. Y como seguimos siendo amigos, o sea, es chistoso, hay veces que nos peleamos, nos podemos recordar nuestras madres en la mañana y en la noche estamos juntos en una fiesta con otros amigos y somos amigos. Y tienes que tener muy clara esa separación de cuándo eres amigo, cuándo eres socio, cuándo eres... Porque bueno, Enrique y Rodrigo son roomies, entonces súmale eso a que son roomies, amigos, socios, entonces todo eso lo tienes que unir en una misma ecuación y al final es difícil, pero justo... ¿Establecieron algún tipo de reglas o simplemente conforme van caminando? Hay una regla que nunca ha sido como mencionada explícitamente, pero siempre funciona, es que cuando hay una discusión, hacemos una votación de 3, y entonces... y es como la parte más fundamental. Si yo soy necio, yo soy muy necio, y me clavo en algo, y Rodrigo y Enrique están de acuerdo en algo contrario a mí, entonces tengo por obligación que detenerme en esa ambición, y así con cada uno, ¿no? Imprimes, o sea, 3 personalidades, 3 puntos de vista, 3 cabezas con diferentes experiencias, de diferentes formaciones, con diferentes profesionales y personales, ¿no? A resolver un proyecto, y eso es lo que está muy padre. Tenemos, como decía yo, personalidades muy distintas, los 3, o sea, los 3 sí somos muy, muy diferentes, y justo eso creo que es parte de nuestra... de la riqueza que han creado. Ajá, y o sea, creo que al final sí es un diferenciador nuestro como empresa, o sea, como el despacho tiene una personalidad muy como nosotros, en diferentes facetas. Y creo que sí es un factor diferenciador el que sea tan como nosotros, ¿no? Al final, sí es nuestro hijo, y, o sea, la empresa es como nuestro hijo y sí tiene o sea, se nota que es de nosotros 3, ¿sabes? Y aparte, por lo que platican, como que respetan el hecho de que mencionabas, ¿no? Rodrigo traía una formación de una constructora grande, tal vez, ¿no? Yo por un lado, tú por otro lado, que cada uno como que fue imprimiendo su estilo. Exacto. Y al final del día respetan y equilibran este tema. Y es parte de lo que hoy en día hacemos, como, digamos, dentro de la empresa, cada uno tiene un rol mucho más específico a lo que es bueno. Por decir, Rodrigo es el que normalmente lidera más la parte de las obras, ¿no? Gestiona a los trabajadores, tiene una relación mucho más cercana con los trabajadores a como lo tengo yo, con los constructores, toda la parte de obra. Enrique es más de ver a los clientes, de ver la parte de finanzas, de atender los cobros, de los pagos y todo. Y yo me dedico más a la parte de diseño, la parte de diseñar los proyectos, de clavarme en que funcionen, en que estén bien construidos, en ir a supervisar la obra. Entonces, pues, es un equipo de 3. Y creo que el nombre lo refleja, ¿no? Yo recuerdo cuando los conocí, ya hace 4 años más o menos,
recuerdo que me platicaban que precisamente como que cada uno tenía ciertas fortalezas, ¿no? ¿Esto lo identificaron desde un inicio o fue sobre la marcha? No, fue totalmente sobre la marcha. Sí. O sea, totalmente, y de verdad que fue un aprendizaje de darnos de topes a cada rato, ¿no? Porque incluso los primeros clientes pasaba de que, o sea, parecíamos cuando rompen fila de la escuela y cada quien se iba a un lado, así éramos los tres, ¿no? O sea, como no sabíamos hacia dónde avanzar, y ha sido producto de ir estableciendo ciertas reglas de acuerdo a lo que nos ha ido dando la experiencia. Y ahorita platicaban que, bueno, gestionan distintos proyectos, ¿no? Y lo que platicamos es, creo yo, que una de las principales fortalezas o sí, que debe tener una parte de construcción es el tema de la organización de tiempos, de recursos, de gente. ¿Cuáles serían como esas tres claves que ustedes podrían platicarnos que son necesarias para unos emprendedores específicamente de su lado en la parte de construcción, pero que tal vez podrían aplicar el resto, ¿no? Si pudiéramos hablar de tres habilidades de emprendedores, ¿cuáles serían? Yo creo que la comunicación interna con tu equipo debería ser una muy fundamental, tener muy claro una comunicación, okay, porque si internamente no tienes claro el mensaje, no vas a ser capaz de... ¿Qué tan rápido, qué tan adelantado va uno, qué tan rápido va a entregar otro? Entonces creo que la comunicación con tu propio equipo es indispensable para que funcione al exterior. Es tener muy claras tus metas, okay, tener muy claro, o sea, aplicado en obra es muy sencillo, ¿no? Tienes la obra o sea, el objetivo es terminar tu obra, ¿no? Pero internamente, para llegar a ese punto, tienes que resolver muchos pequeños puntos. Entonces, tener esa meta muy claro, tanto en la obra como en la propia empresa, es muy, muy importante porque te puedes desviar fácilmente. Y yo creo que tercero es como tener una retroalimentación con todo lo que has ido haciendo, porque la verdad es que creo que algo que nos ha ayudado mucho, o no sé, bueno, algo que nos ha hecho llegar a donde estamos es darnos cuenta de nuestros errores, de que esos errores no los vuelvas a repetir, ¿no? Y es parte elemental de cualquier crecimiento. Creo que tener muy claro tus fortalezas y tus debilidades, ¿ok? Así como lo que quieres y lo que no quieres hacer. O sea, si sabemos lo que comentábamos, que la escala del trabajo nos va a requerir más tiempo de beneficio económico en ese aspecto, o mejor no tomarlo, porque empiezas a invertir tiempo que al final no estás dedicándole a otros proyectos a lo mejor más grandes o más significativos para tu objetivo general. Entonces, saber tus limitantes, tanto lo que buscas como tu ejecución, y saber tus debilidades, o sea, saber hasta dónde puedes llegar. Esto, lo que decimos, lo aprendes porque ya has llegado a esta etapa, ¿no? Claro. ¿No? Porque ya has recorrido 5, 6, 7 años en el tema de con clientes y aceptando distintos tipos de trabajos y de repente dices, esto no lo hubiera aceptado, eso sí, no sé, ¿no? Pero ya ahorita ya tienes una visión más allá de lo que podría desarrollar, ¿no? Sí, exacto. Y creo que ahí es un punto muy importante lo que mencionas. Eso lo aprendes o sea, el tiempo es un factor determinante, porque yo puedo dedicarle 2 semanas a algo que me va a dar 2 pesos. Okay. Y hoy en día ya puedo saber, o sea, empiezas a identificar que en esas 2 semanas pudiste haber hecho algo que en vez de 2 pesos te trajo 20 pesos. Okay. Y entonces, desde un inicio tienes que aprender a tener esa visión de decir, esto sí y esto no. Y hacia allá es cuando empiezas a enfocar tus objetivos, ¿no? Es difícil tener esa... Es difícil, o sea, porque finalmente es muy fácil desviarte de un tema, ¿no? No, y más como emprendedores que vas creciendo y de repente quieres tomar todo y sí, vamos a hacer esto, sí, como no, lo aceptamos y de repente te puedes perder, ¿no? No, y pasa mucho en la obra, o sea, la otra vez teníamos una discusión o sea, porque la obra es tan inmensa que puedes hacer infinidad de cosas, ¿no? O sea, te puedes ser tan específico como solamente dedicarte a construir, a remodelar oficinas y comercios. O puedes dar mantenimiento a, no sé, empresas más grandes. O puedes hacer diseño de interiores. O puedes hacer proyectos de vivienda o de desarrollo. Entonces hay tanto campo tan grande y entre más específico seas, más objetivo eres. Okay.
pero también al mismo tiempo te vuelves muy limitado. Entonces tienes que encontrar justo un balance que tú digas, mira, me siento cómodo o nos sentimos cómodos atacando este abanico hasta aquí, y aunque sabemos que hay más, nosotros solamente vamos a acotar este espacio. El irte especializando te va a ayudar. Claro, el volverte específico como en temas también te hace experto. Cualquier clase de marketing es como entre más específico sea tu nicho, o sea, más fuerte te vuelves, ¿no? Que muchas veces es difícil, como nos pasó a nosotros, encontrarlo, definirlo, que yo creo que a la fecha seguimos, o sea, lo hemos estado acotando, pero todavía nos falta acotarlo aún más, tal vez. Y porque nunca se va a dejar de aprender, ¿no? Sí, claro. O sea, sobre la marcha vas a seguir aprendiendo, vas a seguir encontrándote con distintas historias que dices, esto también y esto no. Y claro, totalmente. Hablamos también de las lecciones aprendidas. Eso es sumamente importante en un tema de gestión de proyectos, ¿no? Que de repente echamos en saco roto todo lo que ya aprendimos y no lo anotamos, ¿no? Ustedes han trabajado desde empresas, por lo que hemos ya podido platicar, pequeñas empresas, empresas medianas, hasta empresas muy grandes, ¿no? Han ido ahora sí que aprendiéndolo en distintos rubros, distintos nichos de negocio, unidades de negocio y demás. ¿Qué sigue, no? Por ahí generar una inversión en otro negocio. Ahora sí que como los emprendedores continuamente buscándole por dónde, ¿no? ¿Qué sigue para Local 3? Justo a principios de año, en respuesta como a la crisis que pues, todo el mundo está sucediendo por el COVID, planteamos un poquito el escenario y cómo queríamos dar el siguiente paso para la empresa. Y a pesar de que tenemos un muy buen historial, tenemos una gran carpeta de clientes, tenemos un buen portafolio, tenemos experiencia, yo considero, justamente sentimos que no hemos dado como el paso para estructurar la empresa. Seguimos siendo una empresa como muy cómoda, seguimos siendo 3 arquitectos haciendo proyectos padrísimos, ¿no? O sea, y todo está bien, pero... Y hasta muy grandes, ¿no? Sí. Pero siguen siendo 3. Seguimos siendo 3, tenemos gente que nos ayuda en obra, gente que nos ayuda con la administración, pero no nos hemos atrevido a dar el paso a consolidar una empresa, o sea, una empresa ya funcional, ¿no? Con un organigrama establecido, con funciones, con procedimientos ya más en forma. Yo creo que el siguiente paso va por ahí. Lo hemos platicado, hemos tenido como ese análisis porque empezamos a no estancarnos, porque o sea, si estás siempre generando, buscando trabajo, nunca te estancas, siempre aprendes, pero hay un punto donde ya la rueda alcanzó su nivel máximo, a pesar de que sigue avanzando, es momento de escalarlo un poco. Yo creo que lo platicábamos, va por ahí, un poquito buscar un sistema más eficiente, buscar clientes del mismo tipo, pero en un campo más amplio. Realmente nosotros, decía, ¿no? Nos conocemos hace 4 años, ¿no? O sea, el ir viendo este crecimiento de que todavía digan, a ver, falta muchísimo, ¿no? Claro. Falta muchísimo. ¿Qué emociones genera, por ejemplo, en ti, Diego, este futuro que vislumbran para ustedes? Pues son emociones encontradas. Creo que justo este año y precisamente la pandemia nos ha hecho reflexionar muchísimo sobre dónde estamos parados, ¿no? Internamente hemos platicado un montón de veces y más en los últimos meses de que, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Entonces hay días que dices, qué padre, o sea, ves hacia atrás y ves lo mucho que has avanzado y ves en dónde estás parado, te das cuenta de la posición de todo México, de cómo hay una crisis mundial. Claro. y el país, y aún así estás teniendo, te consideras de alguna manera un poco afortunada de que pues tienes ahí algo, ¿no? Pero luego volteas al otro lado y dices, es que vamos muy mal, nos falta estructurar esto, no lo hemos hecho bien. Entonces son emociones encontradas que cuando hablas con todos los emprendedores... Son como cuestiones de exigirte por lo sí, que te cacho, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de exigirte y también de no exigirte tanto. Y entonces es chistoso porque hablas con otras personas que han pasado por este proceso y este tiempo de crisis como existencial es bien común en la gente. Sí, es súper común. O sea, hablando con amigos que han estado en lo mismo, nos han dicho, o sea, no sabes las veces que he estado por tirar la toalla, de decir, ya no puedo más. Y hay algo que me motiva a seguir. Y cuando ves eso, dices, ok, entonces es normal sentirme así. Y entonces eso me hace sentir bien, de que
sabemos que no es un proceso lineal. Somos un grupo que estamos ahí en las mismas emociones. En algún momento de su vida pasa por ese proceso de crisis y que es normal y que lo que te mantiene aquí es justo esa perseverancia, el decir, ahí vamos, y no soltarlo. Y creo que es eso. Es parte de los ingredientes de los emprendedores, ¿no? Que de repente muchas veces, nosotros lo decíamos, el episodio pasado, que es como una montaña rusa de emociones, que de repente muy emocionado porque ya hicimos esta gran venta y ahora no están saliendo las cosas y ahora ya quiero tirar la toalla, a veces quiero llorar o no sé, ¿no? Mil cosas. Totalmente. Por último, si nos pudieran generar una recomendación, ¿no? Para las personas que nos ven, de estos emprendedores, ya sea que van empezando o que quieran seguir escalando, al final, como lo hemos platicado, tanto de emociones, es un mar de exploraciones, de aprendizajes. Si nos pudieran dar una recomendación cada uno. Hay que atreverse. Está bien hacer las cosas, no hay que hacerlo de una manera tonta, hay que hacerlo inteligentemente. Y tú lo mencionabas, ¿no? Mencionabas de que fui intentando, fui viendo por aquí, por acá, o sea, ir explorando distintas opciones. Y ahora sí que ya veíamos, bueno, ahora sí vamos a juntarnos y vamos a dar ese siguiente paso. Exacto. Y atreverte a hacerlo. En mi caso fue un tema de no poderme encasillar en un tipo de actividad y hacerlo porque es lo que yo quería, como bueno, está bien, si no quepo en ningún lado, en ninguna forma, en ninguna casilla, pues me aviento a dar este paso, siempre tomando, no precauciones, porque nunca lo vas a poder hacer desde un lugar seguro, siempre es un riesgo, pero hacerlo de forma inteligente. Bueno, voy a tomar este riesgo, tengo 2 socios, estos 2 socios tienen estas virtudes, estas son mis fortalezas, como decíamos, bueno, va, y atreverse a hacerlo y atreverse a tocar puertas, atreverse a invertir no solamente en capital económico, pero invertir tu tiempo, invertir tu energía, porque te va a robar energía, tiempo y dinero. Es entender, por un lado, que si decides ser emprendedor, de entrada sabes que no va a ser un camino fácil. O sea, el camino fácil es tener un empleo fijo y sentir ese respiro cada quincena de que tienes dinero, ¿no? Entonces, cuando te avientas a decir, bueno, voy a emprender, es saber de entrada que no va a ser un camino fácil. Pero justo ese camino es el que tú tienes que ir definiendo. Y creo que, o sea, el consejo que podría dar, porque tampoco es que sea un experto en eso, pero es siempre ser muy autocrítico contigo mismo, ¿no? O sea, tener siempre esa crítica y esa reflexión contigo mismo, porque esa es la que te va a dictar si lo estás haciendo bien o mal. Porque tu idea puede ser buena o puede ser mala, eso no lo sabes, y eso, bueno, lo tendrías que ir consultando, pero también está ese tema, ¿no? Que tú consultas y muchas veces te dicen no lo hagas, y el que lo hace y lo triunfa es la historia de éxito que todo el mundo le dijo que no lo hiciera y lo hizo bien. Entonces no es como una escala de referencia el que te digan que no, pero lo que sí es una escala de referencia es que tu crítica, de que tu constante retroalimentación con lo que estás haciendo y con tus socios y con la sociedad que estás generando te lleva a esa reflexión interna de ver que sí lo estés haciendo bien. Y seas capaz de aprender, ¿no? Exacto, o sea, el aprendizaje y el prepararte para esos temas creo que es algo fundamental, ¿no? Como el siempre ser humilde contigo mismo y saber que la puedes regar, porque lo vas a regar, y también es un hecho. O sea, vas a hacer bien y también reconocerte. Entonces esa crítica de apapacharte y de exigirte es indispensable para que tu camino sea como exitoso. No hay un éxito, el éxito es el camino, ¿no? Pero bueno, ya, eso es otro tema. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias. Les estamos dejando por acá el contacto por si los quieren contactar. ¿Hay algún lugar en específico donde los puedan contactar? Sí, está nuestra página local3.com.mx, local3 con letra, todo junto. Y está Instagram, que es local3_ por si nos quieren seguir. Lo ponemos por acá de todas formas en el video y en la descripción para los que nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, ¿va? Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo, de verdad muy emocionados de esta gran plática, creo que es muchos aprendizajes. Quique, Diego, de verdad muchísimas gracias por el tiempo y pues bueno, muchas gracias, ya saben, suscríbanse y recomiéndenos a las demás personas. Nos vemos en el siguiente, hasta luego. Gracias. Hasta luego.